Quería agradecerles la presencia hoy, que no es un día habitual de encuentro, así que les agradezco la presencia. Y para los que no sabían, este seminario tiene colaboradores que son colaboradores del seminario. Luciana Torcero, Julieta Curtada, Juan Manuel Alfonso y Paula de Marco. Y Paula hoy nos preparó un trabajo de las relaciones entre autoerotismo y narcisismo, que desde ya le agradezco. Y le paso, me muteo y le paso la palabra. Ya está. ¿Empiezo? Miren que no sé de qué hablan. Perfecto. Bien, bárbaro. Espera, saco esto. Ahí está. Bueno. Veamos. Bueno, antes que nada agradecerles la presencia en este espacio extracurricular y a Roberto y el equipo de trabajo por la propuesta de leerles un poco lo que hoy nos convoca, que es autoerotismo y narcisismo, pero antes de empezar a leerles algo de eso, les quería recordar algunas cuestiones como para, bueno, reubicarnos en el tema poner de relieve la importancia de ubicarnos en el tema del seminario 21, que es el que estamos cursando. No sé si recuerdan, hace algunos meses atrás hubo una publicación en las redes sociales de una cita de Lévi-Strauss, de el texto, el capítulo de la eficacia simbólica de la antropología estructural. Esa cita venía, bueno, de un trabajo, de otro trabajo, de una compilación de Miller, de 2 intervenciones de Lacan, una simbólico imaginario real, que fue con la que se dio inicio a la enseñanza de los 3 registros, según decía ahí, y la otra de los nombres del padre, una intervención que no está publicada en este seminario 21 que leemos nosotros, estaba taquigrafiada. Bueno, Lacan no había querido ponerla acá, pero bueno, después Miller decidió publicarla y juntarlas para dar relieve a la idea de que los 3 registros son los nombres del padre, ¿no? Bueno, en eso decía que algo que lo había inspirado a Lacan a armar lo de los 3 registros había sido ese capítulo de Lévi-Strauss que decía algo de órgano inconsciente vacío, inconsciente puro órgano vacío de la función simbólica, algo así. Me llamó la atención, lo fui a buscar para leerlo, a ver cómo era eso, bien, y qué sé yo. Creo que es una concepción del inconsciente un poco parecida a lo que nos estuvo contando acá Roberto a lo largo de este año, me pareció, donde, ¿no? Como de relaciones ya escritas que se repiten, algo, no sé, me sonaba un poco parecido. Todo muy interesante. Ahí Lévi-Strauss contaba un ritual de un chamán, cómo ayudaba, digamos, ayudando a que una parturienta imaginara un montón de cosas, lograba que un parto muy difícil se llevara a término, ¿sí? Bueno, hasta ahí digamos que todo eran risas y de pronto yo muy interesada leyendo, ¿no? Como que decía, qué clínico esto, en algún punto, qué sé yo, y en un momento aparece este párrafo donde Lévi-Strauss entonces concluye de alguna manera, por lo que yo entendía, que, bueno, por lo tanto, digamos, el tratamiento del chamán era como el del psicoanalista, y que la única diferencia era que el chamán se guiaba por un mito social y que el psicoanalista por el mito del Edipo. Bueno, eso que a mí me dio un poquito de escozor, a Lacan le inspiró este trabajo con los 3 registros, ¿no? Entonces me interesaba como volver sobre esta cuestión para ubicar la importancia
de esta enseñanza, del seminario, del título del seminario. Me costó mucho captar el título solamente. Es como una especie de cubomatic que arma un lado y se me desarman todos los demás. Hasta que, bueno, releyendo un poco de esto y un poco de aquello, pude hacer una lectura, digamos, que apunta a lo mismo que creo viene planteando Roberto en el seminario, pero le cambié nomás algunas palabras de lugar y qué sé yo, para leérmelo yo, digamos. Pensaba que, digamos, si vamos a hacer los cautos del Edipo, los cautos de las defensas, ¿no? Todo eso que iban haciendo los post-freudianos, Lacan en algún momento lo plantea como el sujeto bajo el patrón del psicólogo, ¿no? Porque trabajaban, creo, con esto de los patterns y qué sé yo. Bueno, si vamos a ser cautos de, bueno, podría ser, pensando más en el psicoanálisis lacaniano, quizá otro momento de la enseñanza, donde el nombre del padre definía, y si no, no había una secuencia posible y un montón de cosas. Si vamos a ser cautos de todos esos detalles, nos estaríamos perdiendo de algo. O sea, somos no incautos de que hay un inconsciente, órgano de la función, siempre me olvido del orden, puro órgano de la función simbólica que impone leyes de estructura a un material de elementos inarticulados. Así estaba en el textito de Miller. El título propone, ¿no? Los no incautos yerran. Yo el tema del yerrar lo tomo más por el lado de la rancia, no del equívoco, que va más con lo verdadero y lo falso, ¿no? Sino de la errancia en el sentido de poder perderse, pero para el encuentro con lo contingente, por ejemplo, con lo real, con lo fuera de cálculo, esas cosas que a nosotros también nos interesan, ¿no? Entonces, como un beneficio. Por eso les digo, estoy dando un poquito vueltas sobre esto, pero es lo que venimos trabajando, creo que no me estoy corriendo de ahí. Bueno, si hay alguna cosa conceptual mal puesta, después confío en que Roberto pueda aclararlo. Y trabajar de esta manera es, claro, poder trabajar con los nombres del padre, ¿no? En el sentido, la pluralización de ese nombre del padre, del que primero se habló, pluralizarlo. La idea de lo que es que poder leer con estas coordenadas previas, digamos, ¿no es cierto? No perdernos de eso. Porque les voy a leer algo que parece, no es tan prolijo tampoco, porque me ocupé de intercalar 3 textos bastante distintos, que son Introducción del narcisismo, El yo y el ello, y 3 ensayos. Por supuesto, hubiera sido más sencillo prepararlos por separado, pero los quise como anudar de alguna manera. Pero está bastante ordenado dentro de todo. Entonces la idea es jugar un poco, hacer como un viaje, como si fuera lineal, pero no creérnosla tanto. Bien, no sé si viajaron alguna vez a algún destino medio turístico, hicieron una excursión, o de esas excursiones medio largas que duran, pónganle medio día o todo un día, que está todo sumamente cronometrado y cuando ¿no? A las 8 sale la combi, tenés que estar a las 8:10 estás comiendo la barrita de cereal, sabor corcho y arándano en el micro y después capaz bueno, y en eso aparece el guía y te empieza a contar cosas, ¿no? Que, bueno, menos mal, bueno. Y hay un momento en todo esto que generalmente es después del almuerzo, que dicen, bueno, ahora hora libre, ¿no? Y uno ahí puede perderse, justamente fuera de la cronología y qué sé yo, puede perderse, y el encuentro con lo contingente, como les decía. La idea es eso, no hacer una religión de todo esto, por supuesto creo que está de más aclararlo acá, pero no por las dudas lo voy a decir, porque me parece que es una tentación de la que nadie está libre, ¿no? La religiosidad. Bueno, dejar el espacio en blanco de la caligrafía japonesa, en fin, estoy tratando de decirlo de todas las maneras de las que creo que se dijo en el seminario, como para captar la onda, digamos. Bueno, vamos a hacer este viaje. Yo, evidentemente, que no voy a hacer la guía, se imaginarán, no podría hacer eso, no está en mis posibilidades, pero el guía va a ser Sigmund Freud en tal caso, que igual, como guía, digamos, se le empañan los vidrios de la combi todo el tiempo, en realidad. Si bien es muy claro,
bueno, cada tanto se saca la gamusita, ¿no? Desempaña, ¿no? Y dice, miren que esto yo lo intento hacer pristino, 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 para que ustedes lo vean, pero no es tan así, bueno, en realidad es una libido indiferenciada, pero es la misma, que después va a los objetos, y que se está todo el tiempo en aclaraciones, bueno, bisexualidad constitutiva, bueno, la identificación y la elección de objeto no son tan definidas tampoco, o sea, esto está en Freud mucho, y capaz Lacan pudo ser, me parece a mí, como bastante más directo para mencionarlo, pero era otra época del psicoanálisis, nada que ver, lo que le tocaba a uno que al otro, ¿no? Bien, bueno, entonces 8 de la mañana, micro, acomódense, un niño llora por ahí, dice, la excitación sexual nace por satisfacción de procesos orgánicos, por estimulación periférica de zonas erógenas y como expresión de pulsiones como la de ver. Produciría satisfacción la propia excitación sensible de las llamadas zonas erógenas, la piel, especialmente por estímulos térmicos, los órganos de los sentidos y cualquier órgano. Es posible, dice, que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no ceda sus componentes a la excitación de la pulsión sexual. O sea, ya de entrada, lo del eso goza, no sé si así de movida, primer minuto, las excitaciones no se conjugarán mientras persigan las metas de ganancia de placer por separado. La pulsión sexual no unificada es autoerótica. No se dirige a otra persona, su objeto se encuentra en el propio cuerpo. Y acá da como el típico ejemplo del niño chupeteador que encuentra la primera satisfacción en la necesidad de mamar, ¿no? Y después se va como desprendiendo de eso. ¿No? Y dice, al aparecer los dientes y prescindir del mamar inaugura una segunda zona erógena de menor valor, la propia piel, que resulta más accesible que el mundo exterior. Si el valor de la zona erógena fue reforzado, puede que como adulto guste de besar, beber o fumar, ¿sí? O sea, bueno, de acá también me parece que estaba ese psicoanálisis que decía, bueno, si vos te quedaste fijado en la fase oral, supongamos, bueno, tenés que avanzar hacia la que le sigue y la otra, ¿no? Bueno, en fin. La meta sexual es la satisfacción mediante la estimulación de la zona erógena de que se trate. La necesidad de repetirla parte de una vivencia anterior que fue incitada por la naturaleza, un sentimiento de tensión, displacer y una sensación de estímulo o picazón condicionada centralmente y proyectada a la zona erógena periférica. Sí. Es decir, la meta sexual consistiría en sustituir la sensación de estímulo, de tensión sobre la zona erógena por el estímulo externo que la cancela con la satisfacción. Para cancelar un estímulo se requiere de un segundo estímulo aplicado en la misma zona. Bueno, ahí comenta de las fases del erotismo oral o canibálico, dice anal, y hasta alcanzar el primado del falo, cuando la vida sexual queda bajo el designio de las zonas genitales. En la última fase de la organización pregenital hay un objeto sexual y cierta convergencia de las aspiraciones sexuales en un objeto, aunque la diferencia con respecto a la organización sexual definitiva es que se reduce a la primacía de una sola clase de exploración genital. Le puse yo, él dice directamente, se refiere a la genitalidad masculina, ¿no? Bueno, entonces el quehacer sexual se apuntala a una de las funciones de la autoconservación hasta independizarse de ella y encontrar continuidad en los objetos sexuales del niño, que serían los encargados de cuidarlo primero, ¿no? De acuerdo, no, eso no, del cuerpo, de su superficie, parten percepciones internas y externas. Es captado como un objeto otro, pero simultáneamente el tacto proporciona otra sensación, una percepción interna. Sin embargo, el yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie. El yo es la proyección psíquica de la superficie del cuerpo y también representa el aparato anímico. Es sobre todo un yo cuerpo. Bueno, después habla del amor, que hay un amor del tipo narcisista, otro por apuntalamiento. El tipo narcisista es a sí mismo, a lo que uno fue, a lo que quería ser, bueno, y el apuntalamiento más
al estilo de los cuidadores, los que brindaron alimento y protección, y luego sus sustitutos. Bueno, hasta acá yo hubiera querido terminar el trabajo en esto porque me parecía como muy el 21, como se apodó este seminario acá, ¿no? En este espacio, muy el 1, y dije, qué bien, qué bien que está esto, pensaba, bueno, pero continúa. Bueno, pónganle que ya son las 10 AM, estamos en el primer mirador, hay que sacar la primera foto en el lugar, porque si viajamos hasta acá, ¿cómo no vamos a tener la foto, no? Bueno, el narcisismo permitió designar en Freud, ¿no?, la conducta del individuo que daba a su cuerpo un trato parecido al que le daría al cuerpo del objeto sexual, mirándolo complacientemente y mimándolo hasta alcanzar la satisfacción plena en el sentido de una perversión que había tomado la vida sexual. Se halló, obviamente, que algo de estos rasgos estaban presentes en diversidad de casos, por lo que el narcisismo pasó a ser parte del desarrollo regular. El psicoanálisis de neuróticos encuentra las barreras narcisistas. En Freud aparece en 1909 este término para designar un momento entre el autoerotismo y la relación objetal. ¿Sí? Bueno, lo escribe junto con otros textos, más o menos de la época, y en ese trayecto de esas escrituras iba tratando de ir dándole forma al concepto de Dasich, el yo, lo fue precisando, definiendo. Y con introducción del narcisismo, digamos que prefirió más, como no tanto dedicarse a las patologías, a la esquizofrenia y todo eso, parece ser, sino como recopilar e ir empalmando con la teoría de la libido. Y permitía este término dar nombre a un parcial vínculo con la realidad que supone todavía un lazo erótico con los objetos y las personas. Se considera entonces un narcisismo nacido por replegamiento de investiduras de objeto como secundario a otro de base que puede imaginarse como una investidura originaria, libidinal del yo, que funciona como el cuerpo de una ameba que emite pseudópodos, esta típica frase la habrán escuchado muchas veces, hacia la libido de objeto, ¿no? O sea que a grandes rasgos tiene una oposición entre libido yoica y de objeto, según la cual mientras más gasta una, más empobrece la otra, y el estado de enamoramiento, por ejemplo, da cuenta de eso, más allá de la patología, ¿no? El yo se desarrollará en tanto nueva acción psíquica, dice, se agrega al autoerotismo para que se construya el narcisismo. La nueva acción psíquica sería, bueno, investir la imagen del yo, ¿no? Para que se pueda tomar como objeto de amor a sí mismo. Algo así ahora, igual lo retomamos. Bueno, seguimos con los miradores y las fotos. Dice, el narcisismo primario se constituye en base al narcisismo de los padres, transmutado en amor de objeto. El conmovedor amor parental, su actitud tierna hacia los hijos, daría cuenta del narcisismo de ellos. La elección de objeto es gobernada por la sobreestimación que aparece como una compulsión a atribuirle al niño, dice, perfecciones y encubrir sus defectos en favor de la desmentida de la sexualidad infantil. Bueno, eran como los padres del niño eran Winnicott y Melanie Klein, no sé, una cosa como de perfecciones y demás, pero bueno, después habla de otras cosas. La identificación primera es con el padre de la prehistoria personal, dice, que son los progenitores indiferenciados en este momento del desarrollo. Se trata de una identificación directa e inmediata, no mediada, más temprana que cualquier investidura de objeto. No obstante, las selecciones de objeto de los primeros periodos sexuales dirigidas a los padres y cuidadores resultan en una identificación del estilo que refuerza la identificación primaria. Bueno, el narcisismo originario del niño está expuesto a perturbaciones, dice, ¿no? El amedrentamiento sexual, el complejo de castración en cada uno, a expensas de la mayoría de las mociones sexuales perversas, y con ayuda de la educación se edificarán
en la infancia los poderes destinados a mantener la pulsión sexual dentro de ciertas vías, y otra parte se exteriorizará como práctica sexual. Mientras el yo está en el proceso de formación, la libido está acumulada en el ello, que envía una parte a investiduras eróticas de objeto. Desde el ello, cuyas aspiraciones eróticas son sentidas como necesidades, partirán las investiduras. El yo fortalecido procura apoderarse de la libido de objeto, imponiéndose al ello como objeto de amor. Entre los 3 y los 5 años, más o menos, mientras la sexualidad infantil alcanza su primer florecimiento, se inician actividades que dan curso a la pulsión de saber, que no formaría parte de los componentes pulsionales elementales, ni se subordinaría exclusivamente a la sexualidad, ¿no? Aún bajo el imperio de las zonas erógenas, la sexualidad infantil muestra cierta independencia. La resignación, y bueno, acá ya empezamos con la resignación del objeto sexual necesaria, conllevará la erección del objeto en el yo, dice, como en la melancolía. La introyección, al estilo del mecanismo de la fase oral, que dijo orálica, o oral o canibálica, facilitaría el trabajo. Este típico proceso en tiempos iniciales del desarrollo da lugar a la constitución del carácter del yo concebido como sedimentación de investiduras de objetos resignadas. Habrá una diferenciación inherente al yo, un nivel o estadio. El ideal del yo es, que se escribe ichidil, después capaz les digo algo de eso, o super yo, resultado de la fase sexual gobernada por el complejo de Edipo, una sedimentación en el yo, dice, de identificaciones unificadas. Y que esto dará al yo un reposicionamiento enfrentado al ideal del yo o super yo. Acá lo pone como o super yo estaría más como del lado de una instancia de observación, ¿no? Bueno. Del complejo de Edipo entonces se hereda el ideal del yo, que promueve destinos libidinales del ello. Entonces el ideal del yo concede al yo apropiarse algo del Edipo, pero al mismo tiempo lo somete. El yo representa el mundo de la realidad y es confrontado por el super yo, que intercede en defensa del mundo interior propio del ello. Bien. Bueno, acá habla un poquito del super yo, que tiene valor direccional. Bueno, dice, y cuanto más severo fue el complejo y más rápida su represión por influjo de la autoridad, más riguroso será el super yo a través de la conciencia moral y el sentimiento inconsciente de culpa. Bueno, acá hay un tema, el tema de la rapidez, ahí me llamó la atención, ¿no? Como que hay algo con los tiempos que bueno, tiene algún valor. Después repite algo de eso. A lo largo de la vida conservará su carácter de origen proveniente del complejo paterno, consistente en oponerse al yo y dominarlo. Es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia. Mantiene su imperio aún sobre el yo maduro. El yo se somete al imperativo categórico del super yo. Es una versión clásica del super yo que no tiene nada que ver con la que vimos hace unos años, del super yo con el humor, donde el super yo como que se veía a sí mismo, ¿no? Con cierta ternura y cuidado, bueno, le ponemos un poco de humor y entonces las cosas son más livianas. Bueno, este es el super yo clásico, digamos, el original. Condicionamientos biológicos disponen hacia la génesis del super yo, desvalimiento y dependencia del ser humano durante la infancia, dice. Eso por un lado, y la interrupción del desarrollo libidinal durante la latencia, el acontecer en dos tiempos de la vida sexual. Dice, la aparición de un super yo separado del yo no es contingente, sino que respondería a las necesidades de la especie de desarrollarse culturalmente a partir de la era de la glaciación. Durante el periodo de latencia, la excitación sexual persiste. Esto ofrece un acopio de energía que se destina a fines no sexuales. Y acá dice, ¿no? Otra vez aparece algo con la intrusión prematura de influencias externas, dice, y posible cancelación del periodo de latencia, la actividad sexual prematura en sí, acreditarían a la pulsión como perversa polimorfa, ¿no? Otra vez, o sea, acá hay algo del tiempo, de lo prematuro, no sé, me llamaba la atención eso.
Dice, de las transformaciones que sobrevienen con la pubertad, prefiguradas en la infancia, se pueden destacar la subordinación de las diversas fuentes de la excitación sexual bajo el primado de una única zona erógena y el proceso de hallazgo de objeto, a condición de renunciar a los objetos de la infancia, reanudando la corriente sensual. Bueno, pues eso es la pubertad. Bueno, habla de este momento de la pubertad un poco más, habla de una intensa emoción anímica de amor que inervando los genitales produce una unidad de la función del amor. Bueno, la represión como respeto del yo por sí mismo, en tanto haya erigido un ideal, por medio del cual mide su yo actual. El narcisismo desplaza al yo ideal que, como en otro momento, posee todas las perfecciones. En la nueva forma del ideal del yo, intenta recuperar las satisfacciones de goce a las que no fue capaz de renunciar en su totalidad a pesar de las advertencias. La transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo profundiza vínculos con el ello y habilita cierta dominación del yo sobre el ello, no sin pasar por la docilidad hacia sus insistencias, ¿no? Bien. Bueno, y sigue ya con la parte del yo más constituido, que si no logra dominar la investidura proveniente del ello, durante el complejo de Edipo retornará su eficacia por la formación reactiva del ideal del yo. Bueno. Habla un poco de sublimación también. Dice, la formación del ideal puede relacionarse con la sublimación, siendo la sublimación hace referencia a algo que tiene que suceder con la pulsión, mientras que la idealización con el objeto. Como ven, hay algo todo el tiempo como de que se van perdiendo los objetos, ahora la pulsión sigue su curso así como, ¿no? El ideal aumenta las exigencias del yo y favorece la represión, mientras que la sublimación posibilita cumplir las exigencias sin la represión, dice acá. Bueno. Sobre la base de consideraciones teóricas apoyadas por la biología, suponemos una pulsión de muerte encargada de reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte. Orgánico, ¿no? Mientras que el Eros persigue la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis de la sustancia viva dispersada en partículas. Y esto, desde luego, para conservarla. O sea, que de alguna manera son las dos un poco conservadoras de distinta manera. Que las pulsiones de muerte son mudas y el Eros incita al alboroto de la vida, introduciendo tensiones de las que el ello, al percibirlas como displacer, se defiende, cediendo rápidamente a los reclamos de la libido no desexualizada, aspirando a la satisfacción sexual. Entonces, parece verosímil que energía indiferente y desplazable activa tanto en el yo como en el ello provengan del acopio libidinal narcisista y sea por ende eros desexualizado. Las pulsiones eróticas nos parecen en general más plásticas, desviables y desplazables que las pulsiones de destrucción. Y de ahí uno puede continuar diciendo que esta libido desplazable trabaja al servicio del principio de placer a fin de evitar estasis y facilitar descargas, ¿no? Lo importante es que la descarga acontezca. Bueno, pónganle que ya estamos en la hora del almuerzo. Falta poco para perderse un rato del cronograma. El amante sacrifica su narcisismo, dado que la investidura libidinal de objetos no eleva el sentimiento de sí, sino que lo rebaja. La restitución a tal humillación podría darse en tal caso al ser amado. La percepción de la propia impotencia tiene un efecto deprimente sobre el sentimiento de sí, sin embargo, Freud sostiene que la fuente de ese sentimiento está en el empobrecimiento del yo, o sea, ya veníamos medio baqueteados, digamos.
las investiduras libidinales que se le sustrajeron y aspiraciones sexuales que eludieron su control. O sea, ya no se le puede echar la culpa al ex de todo. Este retroceso de la libido del objeto hacia el yo, es decir, la mudanza del narcisismo, representa, articula, figura un amor dichoso, además semejante al estado primordial, en que no había diferenciación entre libido de objeto y yoica. En tanto haya un distanciamiento respecto del narcisismo primario y una aspiración a realizar el trabajo de recobrarlo con el ideal del yo, con el ichidil, que acá lo puse de nuevo, lo separé, porque dil en inglés es trato, y me llamó la atención, hay como un trato ahí para mí. Habrá un desarrollo posible para el yo, si pasa eso. Distanciamiento consistente en que la libido se desplace al ideal del yo, sí, que le imponen desde afuera, encontrando satisfacción en el cumplimiento de ese ideal. El yo emite investiduras libidinosas de objeto y en favor de ello y del ideal se empobrece hasta que vuelve a enriquecerse por la satisfacción de objeto y cumplimiento del ideal. O sea, bueno. El enamoramiento como desborde de la libido yoica sobre el objeto cancela las represiones y restablece perversiones dado que adviene sobre la base del cumplimiento de condiciones infantiles de amor. El ideal del yo impuso sus condiciones a la satisfacción libidinal con objetos haciendo que su sensor rechace lo inconciliable. Bien. De no desarrollarse un ideal así, la aspiración sexual se orienta como perversión. Bueno, ahí habla de la polaridad amor-odio, ¿no? Que las oposiciones pulsionales podrían cambiarse por la polaridad amor-odio, en fin. Bueno. Bueno, ya estamos, hora del postre. Voy a volver a Lacan. ¿Se sigue escuchando? Porque yo no escucho a nadie, yo los veo nada más. Sí, sigo y ya falta poco. Bueno, lo que viene es volver a Lacan a través de Juan Carlos Sindert, que hizo un homenaje al Estadio del Espejo, y Colette Soler, que hace una relectura del mito de Narciso, me parece muy interesante para que escuchen. Dice, la introducción del Estadio del Espejo parte de que Lacan juntara el mito de Narciso utilizado por Freud para dar cuenta de la adoración por la propia imagen con algunos desarrollos sobre psicología evolutiva y la idea de la prematuración de Volk. Bueno, vio una experiencia de goce no cognitiva con la que en la que estaba en juego algo real. El imaginario humano no tiene conexión con el cuerpo en el sentido de que esa conexión no da solución objetal, hay una ayancia, lo que se retoma con el nuevo Borromeo, ¿no? Esto. Por medio de la imagen del cuerpo, se introducía en la economía de goce. Se sirvió del estudio del comportamiento animal, Lacan, ¿no? En relación a la imagen, funcionando como transmisión de un saber instintivo respecto de la supervivencia y de la reproducción de la especie en el caso de los rituales de cortejo. Algo de esto que habíamos visto creo que en el 20. Repasando introducción del narcisismo, introdujo la noción de semejante con el estadio del espejo. Las pasiones del parletre exceden la relación al semejante, suponen a un otro con mayúscula del lenguaje. Bueno, lo anterior a la unidad del yo no necesariamente es un sentimiento de insuficiencia asociado a la inmadurez de las funciones, sino como acaban de escuchar como un PC, ¿no? Con eso, sino que hay un autoerotismo experimentado en el cuerpo que se da en sincronía con las funciones vitales. Hasta que interfiere la demanda del otro, no habría por qué pensar en malestar. En tal caso, el psicoanálisis encuentra efectos de la fragmentación cuando se esperaría que la unidad del yo ya estuviera constituida. La libido objetal es efecto de la lengua. Por el laleo, algo del goce se condensa en zonas erógenas como objeto A, fuera de lo imaginario. En lo imaginario hay un goce, el júbilo, ¿no?, que erige el cuerpo del estadio del espejo, goce que se indagó en principio como narcisismo, pero que lo excede. Entonces dice, en el mito, Narciso se encuentra en un comienzo fuera de relación, autosuficiente como cazador solitario, indiferente a Eco, la ninfa en quien se invocarán las resonancias de su belleza.
A partir de que Némesis en venganza lo hace encontrar su reflejo en el agua, Narciso pasa a quedar cautivo en una relación con la imagen de su cuerpo, con lo mortífero, lejos de la autosuficiencia de cazador que tenía, ¿no? La presa que causaba su deseo cazador fue sustituida por la imagen libidinizada, dejándolo identificado con la medida fálica, erigiendo en la apariencia la significación del falo, lo que no se ve por naturaleza reprimido. Es el falo, que es un significante, lo que hace a la imagen una unidad unificante, lo que incluye las significaciones del sexo en el discurso. El espejo deja de ser una superficie que refleja una reflexión para convertirse en un espejo que parla, puse yo, porque con eso ponía espejo parlante, creo, yo puse así, que es una frase de la magia bastante terrible, pero bueno, cada quien. Supuesto a saber lo que no se ve, que soy para el otro, cómo me mira el otro. Los pequeños narcisos quedan a la deriva del espejo, bastante lejos de la autosuficiencia. Se da una alienación a una imagen que no es propia, la aspiración de hacerse bello para un otro. En la enseñanza de Lacan, el narcisismo había quedado del lado de un imaginario subordinado por lo simbólico, pero a partir del 73, con el nuevo Romeo, dirá que imaginario, simbólico y real son equivalentes, esto que nos hablamos tantas veces este año. El psicoanálisis avanzó buscando lo real de lo simbólico, el nombre del padre, los ideales, el lenguaje. Y ahí, hasta ahí. Ya está. Erremos ahora. Bueno. Sí. Sí. No se escucha. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Y ahora bueno, sí. Para ver Sí. si podemos arreglar que los que levantaron la mano puedan preguntar y ella pueda escuchar lo que le preguntan y no hable sin saber que le preguntaron, va a salir y va a volver a entrar. Vamos a probar a ver si funciona. ¿Está hablando alguien? Hola, hola. Hola. No. Pero Hola. sigo intentando. Ahora sí. Acá tiene que funcionar. Hola. Hola, Pau, ¿me escuchás? Hola, sí. Ahora Lo has logrado. Te quería hacer una pregunta. Cuando vos llamás Ich will, ¿es al yo, al super yo? no, lo pone como ideal del yo ahí. Como ideal del yo, Sí. porque en alemán es yo quiero. Will, del verbo shall y will, No, digamos. está escrito como ich ideal. No. Cuando vos dijiste ich will, o yo escuché mal. No, en realidad lo leí como está escrito en el texto, pero yo lo que me daba cuenta es que deal en inglés Dil o Vil, con W-I-L-L. Dil con D. Ah, Dil con D, está.
Ok, gracias. No. María de Los Ángeles levantó la mano también. María, tenés la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Sí. 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 Paula, muchas gracias por todo el recorrido. Voy a tomar algo que dijiste que me pareció muy, muy valioso en relación a todo este recorrido que has hecho, y es la cuestión de ser cautos, también por los diferentes momentos de Lacan en su construcción. Hace muchos años estuve en una conferencia que dio Miller en la Universidad de Barcelona, invitado por el Departamento de Filosofía. Eso después fue lo que se publicó como Síntoma y Fantasma, y en ese texto de Síntoma y Fantasma, él habla de este momento de Lacan joven, del estadio del espejo, ¿no? Y luego de cómo se va construyendo, pues, el énfasis en el fantasma como registro imaginario, como lo simbólico en el fantasma de la frase, pero luego también la aclaración de que el fantasma no es solamente frase, ¿no? Y por último, lo real como residuo. Allí en esa conferencia ocurrió una cosa pues muy simpática, que luego para mí ha tenido resonancias en la práctica, y es que una persona que estaba le preguntó a Miller y le contó una anécdota de él con Lacan acerca del estadio del espejo. Él le dijo que le llamaba mucho la atención que su nietecita, cuando se miraba al espejo, no mostraba ningún júbilo, pues esto de la unidad imaginaria, todo eso, que simplemente él lo que notaba es que la nena miraba luego, más vale a la abuela, ¿no? Se giraba, que es algo que también Lacan dice. Entonces, Miller ahí en ese momento le da una amplia respuesta y le dice que a él lo del estadio del espejo de Lacan no le mola. Pues a ver, como que no es de lo que más le entusiasma, y que al mismo Lacan tampoco. Te decía que a mí me resonó esta cuestión del encuentro de la chavalita ante el espejo, la nietecita, porque tanto en mi práctica como en algunas experiencias con madres de nenes pequeñitos, de madres de estas que los llevan al jardín, las he escuchado que no siempre describen este júbilo, ¿no? Sino algo más vale de esta diversidad o de alguna indiferencia de pronto, ¿no? Entonces, hoy que tú mencionabas la cuestión y también el artículo de Indart, del encuentro en donde está pues el encuentro con la fragmentación, y a lo último dijiste del paso del psicoanálisis y como el tránsito hacia lo real como residuo. Entonces, me preguntaba por esto, ¿no? Si de alguna manera, pues, no sé, o sea, como la práctica nos trae cosas tan diversas,
Me preguntaba si de pronto hemos hecho una sobre, como una cosa muy alrededor de este encuentro jubiloso con la imagen que desde luego pues también se presenta y ahí hay pues algo de la unificación de la imagen, ¿no? Bueno, esa es la pregunta y perdón pues por el palabrerío. Gracias. Qué bueno. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta. No sé, creo que tenemos que seguir pensando. Sí, me parece que bueno, la idea un poco del trabajo, por eso les decía en un momento de centrarme más en autoerotismo, fue como una tentación en un momento, pero bueno, entiendo que en el seminario también hay muchas cosas de lo imaginario y pasar por el estadio del espejo había que pasar, así como con el júbilo con el que lo transmitió Lacan. Después, me parece es una pregunta interesante para sostenerla, la que decía María. Sí, ¿dónde ubicar ese júbilo, no? ¿Cuál es la medida del júbilo? No va de suyo el júbilo, digamos, evidentemente. Bueno. Hola. Gracias, Pau. Gracias. Amalia. Estás muteada. Esta vez no soy yo. Ahí está. Ahora sí. En esto de la sumisión jubilosa de la imagen y la no respuesta jubilosa, en esto que dice María de los Ángeles, que algunos niños no lo hacen, en la clínica, digamos, lo que, no me acuerdo dónde lo leí, pero que el niño gira la cabeza buscando que el otro le confirme que ese es él, digamos, ¿no? Por eso gira la cabeza y medio como que en principio mucha bola no le da. Parece que en el autismo uno de los elementos diagnósticos, por llamarlo así, es poner al niño frente al espejo, ¿no? A mí me pasó con un niño, de hecho, el paciente llega a mi casa y en el ascensor tenemos espejo. Este niño venía aleteando, caminando en puntitas de pie y dije, fue mi primer encuentro. Lo hago pasar y cuando llega al ascensor le digo, ¿quién es ese nene tan lindo? El chico, mi pelota la imagen, mi pelota, digamos. Tampoco me miró a mí ni nada, digamos, ¿no? Pero me parece que en esto que cuenta María de los Ángeles, ahí está girar la cabeza para que el otro confirme de que ese es él, ¿no? Después puede ser que en otro momento palmotee contra la imagen y se ponga de lo más chocho, digamos, se ponga contento, ¿no? Bueno, eso sí, es del mismo Lacan el que habla de esto, del movimiento del giro, justamente. Sí, del giro, ¿no? Que el otro confirme o confirme. Sí, y en casos de niños psicóticos, por ejemplo, incluso una reacción de horror frente al espejo. Mira. Es muy dramático, muy dramático. Sí. Bueno, gracias María de los Ángeles y Pau. Coincide, me parece que coincide con cómo lo planteaba Colette, ¿no? Era esto de que al principio hay satisfacción y que no hay ningún problema hasta que entra el significante, ¿no? Y ahí hay que ver quizás qué es ese encuentro con ese giro, qué pasa en ese giro que después el júbilo no necesariamente se produce. Bueno, por eso ya se para el mito de Narciso, ¿no? El momento inicial de la cazadora autosuficiente, de cuando ya queda en el espejo, pero ella lo que agrega ahí es que lo que menciona es el tema de que aparece el significante, o sea, que es ahí donde se puede armar el lío. Algo así entendía yo, por lo menos, ¿no? La alienación va más que el lío. Juan levantó la mano, Juan. Palabra. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada agradecerte, Pau, buenísima la presentación, me encantó. Y me quedé resonando esto que estábamos hablando. Digo, por un lado, lo que planteábamos esto de si nos gusta o no nos gusta el estadio del espejo, si le gusta Miller,
como traía Marian, yo creo que cumple más bien una función como una intervención, ¿no es cierto?, en análisis. Digo, más allá de que nos guste o no nos guste, dispara un montón de cosas. Y de repente en esta imagen de completud que recibe ese chico, recién cuando estaban diciendo qué pasa en ese giro, ¿no es cierto?, en ese encuentro con ese gran otro. Digo, ahí es donde empiezan a caer las identificaciones y todo esto que va generando un ideal del yo, un yo ideal, y que vuelven a romper ese espejo, ¿no es cierto? O sea, vuelven de nuevo a esa imagen fragmentada. Pero bueno, nada, me disparó eso y quería comentarlo y más que nada agradecerte. Un abrazo. Gracias. Flavia Pisani ha levantado la mano. Flavia, tenés la palabra. Gracias por el recorrido, Paula. Me quedaba una pregunta y es si, hay unas cuantas, digamos, pero arranco por esta. Si ahí donde vos ubicabas ese pasaje cuando hablabas de Freud, ¿no?, de autoerotismo, narcisismo y relación objetal, y ubicabas esa nueva acción psíquica, si no podemos pensar esto de justamente, ¿no?, del estadio del espejo, esa mirada, esa introducción del otro, la mirada del otro como esa acción psíquica que permite la constitución de ese yo, que permite, digamos, libidinizar, salir del autoerotismo, digamos. Se me armaba esa pregunta. Sí, me parece que sí, que es por ahí. Lo pone como acción psíquica, pero me parece que hace referencia a algo de eso, ¿no? Que es lo que permite armar la imagen y poder tomarse como objeto de amor a sí mismo. Así creo que está puesto en Freud. Y entonces después va a amar ese ideal y va a organizar algo alrededor de ese ideal, se supone. Arma una imagen que es como un todo coherente. Algo así. Yo levanto la mano. ¿Quién me da la palabra? Bueno, quería decir, verdaderamente te quería agradecer porque son de esos, no son resúmenes, jamás son resúmenes, porque uno incluso para hacer un resumen tiene un criterio, entonces propone un recorrido, y este recorrido que vos hiciste me parece que lo graficaste bien con la imagen que pusiste. Hay algunas cosas de las que yo estoy seguro, digamos, porque las he leído, digamos, sobre la importancia que tuvo para el primerísimo Lacan el tema del estadio del espejo y la constitución de lo imaginario, ¿sí? Él lo sacó de un texto que recién me paré para ver si lo encontraba en la biblioteca, un trabajo de un filósofo y psicólogo evolutivo que se llamaba Henri Wallon, que en 1930 publicó lo que se conoció como el estadio del espejo. Lacan 6 años después hizo un escrito tomando esa experiencia sobre lo que este psicólogo había traído a la luz, que era la importancia de la imagen en la constitución del yo en términos de evolución. Y para Lacan fue muy importante, hizo un primer texto en el 36, que es como muy fisiológico, otro en el 39, siempre sobre el estadio del espejo, toda la primera época, imagínense la agresividad en psicoanálisis, elaboró toda una teoría del malestar en la cultura a partir de las leyes de lo imaginario, a partir de la tensión y agresividad que hay con el otro.
¿no? Entonces, una cosa muy importante, al punto que, si mi memoria no me engaña, una de las hijas de Lacan tiene como segundo nombre, le puso el nombre Image, según la biografía de Rudinesco, y no es un nombre imagen, no es un nombre habitual en francés. O sea, imagínense la importancia que tenía para el niato el tema del estadio del espejo. Esto dicho, es verdad que y acá Amalia me vas a matar con lo pronuncio, el ajá erlebnis, ¿no? Ese gozo, esa expresión de gozo era como el intento de ubicar ahí en el campo de la imagen una experiencia de satisfacción que fuese distinta de las previas, de las de autoerotismo, porque de esas se ubicaban fácilmente. El nene se hace caca y tiene una carita cuando hace caca de qué lindo que es hacer caca o qué lindo es hacer pis, y acá aparecía la manifestación de un gozo en otro plano, ¿sí? Había un intento de tratar de ubicarlo en los hechos. Entonces, que eso aparezca o que eso no aparezca, no me parece que desdice el intento de teorizar, el intento de dar cuenta de lo que es la importancia del estadio del espejo. Quería decir de este tipo de cosas estoy seguro porque las leí, porque leí los diferentes textos de él, porque le creo Amalia ha levantado la mano, a ver, ya me va a corregir. Dale, Amalia, te paso la palabra. Ahí está. Digamos, el ajá sería como una expresión de júbilo y erlebnis es como un acontecimiento de júbilo, digamos, ¿no? Por eso esto que vos decís del gozo, ¿no? Que hay esta sumisión jubilosa, pero con un goce tipo eureka, ¿no? Bien. Era un intento de captarlo ahí en los hechos. Para que se den una idea, en esa época, yo hablo de un psicólogo evolucionista, había varios textos que habían aparecido en la antropología de la época. Había uno sobre los hombres lobo de Mignapur, que eran niños que en algunas zonas del planeta se abandonaban niños en la selva, y entonces algunos antropólogos habían dado cuenta de niños que habían sido abandonados en la selva, criados por monos, criados por osos, criados por qué sé yo, y sobrevivieron. El tema es que no eran bípedos, sino que caminaban en cuatro patas, tenían ciertas cuestiones donde uno decía, che, hay algo que ha funcionado de la imagen, en la imagen o en el plano de, hay algo que ha funcionado, vamos a decir así, en lo real del cuerpo, de una manera diferente desde el momento que no se subjetivaron con seres humanos, que no vieron a este tipo bípedo, que hace así cuando habla, que se ríe. Entonces había sido experiencias muy interesantes para los psicólogos y los antropólogos de la época, porque dijeron, che, acá ver hace al cuerpo, hacia la postura del cuerpo, hacia la gesticulación del cuerpo. Entonces, bueno, es una época, ¿no? Ahora vuelvo a lo de Paula, ¿sí? Me pareció muy lindo, Paula, la imagen del tour que nos llevaste, ¿sí? Que se empañaban los vidrios, que Freud desempañaba los vidrios. Yo lo quería exagerar un poco. Lo quería exagerar en términos de... Ustedes imagínense que hacemos el tour que nos propone Paula y está el guía y nos dice, bueno, ahora tienen que bajar. Esta es la costa del Mar de las Pampas.
Aunque no estoy seguro que sea el Mar de las Pampas, tal vez es Villa Gesell, o tal vez es el Mar del Sur, o tal vez no es un mar, es una montaña, y es una montaña de la cordillera de los Andes, pero no estoy seguro si no es una montaña de la cordillera de los Alpes. Uno le diría al guía, che, ¿qué me está guiando? Porque directamente lo que me estás mostrando tiene la estructura de una especie de caleidoscopio. Muchos de ustedes son jóvenes, no deben saber ni qué es un caleidoscopio, pero un caleidoscopio era un aparato óptico, ya que estamos dentro del estadio del espejo, la importancia de la imagen, era un aparato que vos lo ibas moviendo y lo que había adentro cambiaba, ¿sí? Pero era una mutación continua, no era que había algo y después había otra cosa. Se iba cambiando de manera continua, de tal manera que uno decía, bueno, es una playa, no, bueno, pero a lo mejor es una montaña, no, pero a lo mejor es una selva, ¿sí? Se me ocurría esta imagen porque sería un tour muy interesante, ¿no? De salir a ver algo que no sabes bien qué es porque va cambiando delante de tus narices, y si uno se quejase con el guía, en palabras de Paula, diría, muchachos, no se quejen, los he traído para que se pierdan. Los he traído para que se pierdan porque, como dijo Paula, perderse es una condición sine qua non para estar disponible para un encuentro contingente. No lo dijiste así, pero en mi mamarracho yo lo tomé así. No podés estar en condiciones de un encuentro que va a ser contingente y por lo tanto incalculable si no te perdiste antes. El guía te haría perder, ¿sí? Yo me perdí con el trabajo que nos trajiste. Y está bien, está bueno, porque nosotros estamos muy tomados, ¿no?, por la idea de un real previo, un real autoerótico, de un orden pulsional donde las pulsiones parciales encuentran su satisfacción de manera anárquica, ¿no? Las pulsiones encuentran su satisfacción de manera anárquica. Eso está desde el principio, y después hay como una especie de encuentro con lo simbólico, que en determinado momento va a posibilitar la aparición de la imagen. Recuerden, el yo ideal se sostiene del ideal del yo, por eso Lacan agarra y dice, gira y mira al que encarna el ideal, y el ideal la siente y dice, ahí está. Entonces estamos muy acostumbrados a pensar así, a pensar un real desde el principio, un encuentro con lo simbólico. El encuentro con lo simbólico posibilita la aparición de la imagen tiene una incidencia concreta en lo real. Estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Y acá nos tenemos que perder. Ese simbólico que era tan regulador, ese simbólico que regulaba, ese simbólico de la ley, ese simbólico de la tragedia, ¿no? La tragedia como la historia del sujeto ante la ley, ese simbólico regulador, ese simbólico pacificador, en este seminario se nos va transformando en algo que Lacan llama un chancro. Yo les diría, después del encuentro, miren fotos de chancros, pongan un chancro sifilítico, y miren las fotos. Y uno va a decir, lo simbólico era esto. Imagínense la idea de Lacan. Ya veníamos seminario 20, no sé si recuerdan, la tela de araña.
La tela de araña. Ya es un simbólico medio raro, porque no es un simbólico de una ley que ubica al sujeto en la ley. Era un simbólico que ya te empezás a embrollar, porque en la tela de araña, si uno fuese una mosca, se empieza se empieza a enroscar con lo simbólico y termina completamente agarrado, completamente atrapado ahí. Y después se exagera y dice, y no solo es eso, sino además son como un enjambre que es algo que te pica y que te lastima y te hace como una especie de agujero en el cuerpo, si es simbólico, y ahora directamente es un chancro. O sea, fíjense cómo va manifestando cada vez más la resonancia de lo simbólico en el cuerpo. Como cada vez va mostrando más que lo simbólico, que es la langa, es una especie de cosa que te pudre el cuerpo, que te lo pudre, que te lo agujerea, que te lo lastima, ¿sí? Y entonces, como preguntó alguna vez Amalia, que decía, che, pero vos estabas hablando de lo simbólico, de la escritura, con lo imaginario, pero la escritura, digamos, lo simbólico también toca el cuerpo. Entonces ya nos avivamos que ni siquiera podemos pensar lo simbólico solo. No podemos pensar lo simbólico sin la resonancia de lo simbólico en el cuerpo, en lo real del cuerpo. Son frases muy fuertes cuando Paula dice la libido objetal es resultado de la lengua. Que uno agarra y dice, che, yo no puedo pensar el orden libidinal, el orden de la satisfacción sin la lengua. No sé si lo dijiste. La lengua todo junto o la lengua separado. Pero en la idea que estoy tratando de pensar para poder perdernos, es ya un simbólico que solo no puede ser pensado. No se puede pensar en el orden simbólico que está ya regulando, sino en los agujeros que tengo en el cuerpo, en las lastimaduras, en las quemaduras. Me queman esas palabras. En algún momento lo hemos intentado de ver juntos. Yo les tiraba una imagen de un bebé que viene al mundo y de repente escucha palabras que no entendés qué te dicen, pero que te queman el cuerpo, te lastiman las tonalidades, la manera de decir, el tono que haces y escuchás, y eso te pega, te resuena en el cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, una serie de retazos de imaginario, donde un bebé, son imágenes que digo, pero retazos de imaginario completamente desconectados de esas palabras que te queman el cuerpo y que te queman en las zonas erógenas. Lo que te viene, vamos a decir así, del interior del cuerpo. Ustedes se imaginan qué cosa absolutamente psicótica, que sean unas experiencias autoeróticas que no tienen en principio nada que ver con las palabras, porque esas palabras no las pueden nombrar, sino que a su vez las azuzan, las desnaturalizan. El ser hablante está desnaturalizado con eso y retazos de imaginario desconectados de todo eso. ¿Sí? Y la idea de que nos va a tirar Lacan de que ese imaginario que era un orden determinado, que era un orden, que era algo ordenador, se constituye al mundo, se constituye un mundo. Habito este imaginario. ¿Es de origen corporal? Sí, es de origen corporal. Te conecta con el objeto, porque a los animales en la selva el imaginario los conecta con el objeto. Inenwell y Unwell, corregime Amalia, pero digamos, los etólogos decían eso imaginario, al león lo conecta con la leona, el león huele algo y dice la leona quiere estar conmigo. O viceversa, los ordena. El ser humano no lo ordena, no te conecta con el objeto.
¿Por qué? Porque del objeto hace un alter ego. Es como si dijese en mi imaginario el objeto es otro yo, pero no me conecta con ese objeto que está en la realidad, no me conecta, no me conecta. No me conecta con mi propio cuerpo, con lo real de mi propio cuerpo. Estaba hablando ayer con una persona que le diagnosticaron algo a partir de una imagen en un órgano, una imagen, tenía una imagen en un pulmón, salió una mancha. La persona se empezó a angustiar, empezó a tener, vamos a decir, angustia de desmembramiento, ¿no? Le vacilaba su imaginario, porque el imaginario no está hecho para conectarte con el cuerpo, no está con lo real del cuerpo, ni siquiera, no solo en la aparición de enfermedades, sino con el paso del tiempo. Uno dice, no puede ser que yo sea el de la foto, yo me siento un pendejo, mira al viejo que está ahí. No te sirve el imaginario para conectarte con eso. No te conectas con nada, es nada más una especie de goce puesto ahí, ¿sí? Entonces, el desafío de tratar de pensar una operatividad de lo imaginario, eso que era un orden determinado, que sí, era un orden determinado y que le ponían los límites al mundo, en la medida en que el mundo está hecho en mi imagen y semejanza, ese imaginario tiene que ser operativo. ¿Operativo para qué? Para masticar el chancro, imagen horrenda, y hacer de eso algo vivible. Lacan empieza a pensar, a ver, che, ¿no será que lo imaginario puede ser algo que nos sirva para que esa tela de araña, esas quemaduras, esos agujeros que tenemos, esas lastimaduras que pueda hacer de eso algo vivible? Que de esa locura que nos transmite la lengua, esa enfermedad, que con eso podamos hacer algo para meterlo en el principio del placer, pero lo va a hacer lo imaginario, no lo simbólico, porque lo simbólico es lo que nos lastima, ¿sí? Entonces es un desafío enorme, porque ahora sí estamos perdidos. Porque uno agarra y dice, ¿será que lo imaginario no solo tiene el mismo valor que los otros registros, sino que además sirve para subsanar esto, para darnos una vida? Y en ese sentido me pareció que pasar de retazos del cuerpo a un cuerpo consistente que permita tramitar las lastimaduras de la langa, ¿sí? En ese sentido, vaya Dios a saber cómo debe ser la traducción en alemán, porque si Echeverri lo tuvo que traducir así. Esa frase de yo y el ello que trajiste, Paula, que era, el yo es una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie. Es una frase del yo y el ello que tomé nota de eso, había pasado 1000 veces por ahí, pero uno dice, che, esto nos implica una lectura diferente de lo que es el yo, el imaginario y el narcisismo. Ya no es solo una esencia superficie, ya el yo no es solamente la identificación de una imagen, sino que en el caleidoscopio lacaniano nos va a permitir entrar con la idea de que la imagen, bueno, es un orden determinado, el imaginario, y después empezar a pensar si en este movimiento caleidoscópico eso empieza a ser algo que tenga alguna operatividad que nos permita vivir, ni más ni menos eso. Lamentablemente este seminario, lamentablemente o para bien, así nos acostumbramos a perdernos y no somos de la religión de nada. Hay seminarios que son conclusivos. Hay seminarios donde uno en Lacan dice esto es así relativamente. En este estamos en una cuestión caleidoscópica, lo van a ver una y otra vez, van a decir, pero Roberto, vos la vez pasada dijiste lo imaginario era una cosa chata, era una cosa bidimensional, y aparte nos recomendaste que leamos, sí,
y van a ver que en el caleidoscopio eso se va a ir reformulando. Si el tiempo nos da para irlo trabajando como corresponde. Entonces, son muchas las notas que tomé, pero ¿viste? Son de esas notas tipo, bueno, y nos sacamos una foto al lado de este río, que tal vez no sea un río, que tal vez sea un lago, y no sé si es un lago o el Mar del Norte. Así que te agradezco de nuevo y te doy la palabra. Bueno, no, gracias a ustedes por los comentarios y sigo trabajando en todo esto. Entonces, me quedaba con esto de la pregunta de qué se puede, como cuál es la operatividad de lo imaginario, sin hacer tanto uso de lo simbólico, porque bueno, embrolla, digamos, esa pregunta me la llevo. Me la llevo. Eso es lo contingente que me llevo, ¿no? Llévatela y conservala, porque digo, no porque yo tenga la respuesta, sino porque yo también la tengo, porque eso va a determinar una dirección de la cura. Y si alguno de ustedes me dijese, che, pero entonces el psicoanalista labura más con lo imaginario que con lo simbólico. Si toda la vida hemos dicho que el lugar de lo simbólico, llévate la pregunta y dejemos que nos haga resonancia en los futuros desarrollos. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, y te agradecemos, Paula, y seguimos el miércoles que viene.